Nuevamente, muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos. Vamos a dar, vamos a dar inicio a nuestra clase de esta noche. Ya como ustedes pueden ver en la proyección, pues hemos citado ahí el primer postulado del Código de Ética Profesional del Abogado de Guatemala. Y este postulado básicamente se refiere a que el abogado o el profesional del derecho, en el ejercicio de su función, debe de demostrar, debe de evidenciar, digamos, una conducta de acorde a los principios y valores éticos, morales que rigen la conducta o el quehacer del profesional del derecho. Y sobre todo, pues nos exhorta a que en el ejercicio de la función o el desempeño de un cargo público como abogado, luchemos contra los abusos y la corrupción en el ejercicio profesional, que lastimosa y lamentablemente en los últimos tiempos pues se han dado muchas circunstancias que vulneran este postulado. Sin embargo, pues como futuros profesionales es importante que tengamos nociones o ideas en relación al Código de Ética Profesional, que debe ser de lectura obligatoria, no solo para los abogados, sino también para los estudiantes de Derecho. Así es que se les hace la exhortativa para que puedan darle lectura al Código de Ética Profesional, que es una ley muy pequeña, de pocos artículos, y es importante que la conozcamos como futuros profesionales. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase de esta noche haciendo referencia a un tema que obviamente ya es conocido por ustedes, toda vez que en de Derecho Procesal Penal 1, pues de una u otra manera se abordó el mismo. Y para ello, pues antes de comenzar a explicar este tema, pues vamos a plantearles un caso a don Alfredo René. ¿Me está escuchando, don Alfredo? Lili, buenas noches. Imaginémonos que usted es agente fiscal del Ministerio Público o auxiliar fiscal y está investigando una denuncia por el delito de robo agravado. En la investigación usted logró recolectar medios de investigación testimoniales, pensemos o imaginemos dos testigos presenciales que se indican al imputado participar en el hecho delictivo. También cuenta con una, digamos, vídeo de la cámara que grabó los hechos, en donde se presencia o se admite, o por decirlo comúnmente, se ve que el sindicado fue la persona que despojó de sus pertenencias a la víctima. Y también cuenta con documentos que acreditan la propiedad de los bienes o objetos de la víctima. Y también cuenta con un informe de la Dirección General de Armas y Municiones, DIGECAM, en donde le informan que el arma que portaba el imputado al momento de cometer el hecho delictivo es de su propiedad. Imaginemos, usted cuenta con todos esos medios de investigación. Como fiscal o auxiliar fiscal del Ministerio Público, ¿qué petición haría usted al juez y cómo la haría? ¿Si la haría por escrito o verbalmente? Tiene la palabra Alfredo René. Gracias, Lick. Buenas noches. Pues Buenas noches. sí la haría pues iniciando por escrito, ¿verdad? O sea, la fecha, Guatemala, 13 de febrero de 2013. El señor juez, su despacho presente y estimado señor juez, por este medio solicito se pueda autorizar el peritaje, digamos, de este caso del arma
del señor, pues, digamos, Juan Pérez, por ejemplo, para que se pueda establecer si efectivamente la pistola y los documentos, la prueba balística, sí pertenecen a la persona anteriormente señalada. Ya, bien. Alejandra, Aimé, ¿qué piensa usted? ¿Cree que es procedente la petición de Alfredo René o previo a ello hay que hacer una petición distinta o diferente? Sí me está escuchando, ¿verdad, Alejandra? Aimé. Pienso que está bien, dice Alejandra. ¿Qué piensa Jacqueline Azucena? ¿Será que está bien la petición del compañero? Hola, Lick, muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, considero que está bien. Solo, Lick, disculpe, fíjense que yo estoy viendo lo del trabajo, en el trabajo, perdón, en el aspecto del peritraje, pero no he llegado a ese punto. Entonces, el compañero mencionó peritraje, pero honestamente no Peritaje, sabría. no peritraje. Peritaje. Peritaje. Gracias, Lick. Entonces, en ese aspecto sí no sabía. Suni, ¿qué dice Suni Arodi? ¿Qué piensa? Buenas noches, licenciado. Considero que también está bien lo que dijo el compañero. Ya. Bien, yo sí me escucharon la forma que yo planteé el caso, ¿verdad? Sí. Bien. Digamos, yo les decía que Alfredo René, como agente fiscal o auxiliar fiscal del Ministerio Público, está investigando una denuncia por el delito de robo agravado. Y como parte de su investigación, tiene medios de investigación testimoniales, 2 testigos presenciales que se indican al imputado, documentos que acreditan los bienes u objetos propiedad de la víctima, un informe del DGCAM que indica que el arma incautada al sindicado le pertenece. Como fiscal, y la pregunta es, como fiscales, ¿qué petición deben hacerle al juez para, digamos, que ustedes ya cuentan con medios de investigación que incriminan o que relacionan al sindicato con el hecho punible? Mariela, dígame, por favor. Antes me había pedido la palabra a alguien que, por favor, Sergio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Creo que la petición puede ser oral, según el artículo 109 del Código Procesal Penal. De acuerdo, de acuerdo. Y pediría que la pena para el acusado sea de 15 años, según el artículo 252 del Código Penal, porque tiene todos los elementos que incriminan al imputado para declararlo culpable, ¿verdad? Sí, ya. Leslie Elizabeth dice que solicitaría la orden de aprehensión. Esa es la respuesta correcta. No se pediría la pena todavía porque no hemos desarrollado el juicio, no hemos desarrollado el debate. Y la pena se requiere en el juicio o en el debate al concluir, digamos, el diligenciamiento de toda la prueba. Entonces, la respuesta correcta es la que nos dio la compañera, que si una persona, en este caso el imputado, ya el Ministerio Público cuenta con indicios racionales, cuenta con medios de investigación, en este caso testimoniales, documentales, que relacionan, que vinculan al sindicado con el hecho punible, lo que procede es requerirle al juez una orden de aprehensión, como lo indicó la compañera. Lo que los compañeros opinaron sí es bien, está bien, pero eso se realiza después, durante el desarrollo del proceso. Por ejemplo, lo que decía Alfredo René, un peritaje. Por supuesto, si hay que hacerle un peritaje al arma para ver si estaba en funcionamiento. Si es un arma realmente
que podía ser utilizada en un momento dado contra la víctima. Y así, pero son diligencias que se practican durante la investigación. De manera que en el caso planteado, pues por eso se les decía que alguien levantó la mano ahí. ¿Puede preguntar, por favor? Sí, compañero, que con alguien que levantó la mano, que ya no pude ver el nombre. Y perdone, aprovechando que ya nadie habló, supongamos de que el fiscal a la hora de solicitar ahí la aprehensión, porque ya tiene todos sus elementos pues ya convincentes para solicitar, ¿habrá alguna posibilidad que el juez rechace esa orden de aprehensión? Sí, ¿O casi? sí, por supuesto, digamos, el fiscal, a juicio o a criterio del fiscal, esos elementos que con los que cuenta, a criterio del fiscal, que es el que está realizando la investigación, y que relacionan al sindicado con el delito, pues le plantea al juez la orden de aprehensión. Como decía el compañero Sergio, con fundamento en el artículo 109, la petición es verbal y se hace en una audiencia oral, que es la que vamos a ver la próxima semana. Entonces, el Ministerio Público le plantea al juez esa petición de orden de aprehensión, pero al final el juez decide si procede en este momento o no procede aún. El juez puede otorgar o autorizar la aprehensión, pero también puede denegarla, argumentando que a su criterio los medios de investigación que presenta el Ministerio Público no son suficientes para limitar o restringir la libertad del imputado. Y puede que se la niegue y que el Ministerio Público profundice la investigación, recabe otros medios de investigación que fortalezcan su tesis de que el imputado se relaciona con el hecho delictivo y que existe una posibilidad de que haya incurrido en el mismo. Entonces el juez puede, como puede otorgar, puede denegar. No sé si queda. Gracias, Lick. Sí, Lick, muy claro, muy amable, gracias. ¿No? ¿Alguien más quisiera opinar? Bien, pues el tema que vamos a abordar esta noche es lo relacionado a la aprehensión o detención. Como les decía, este es un tema que ustedes ya abordaron y en Procesal 1. Y hoy solo vamos a establecer aspectos muy fundamentales de la aprehensión, porque la próxima semana vamos ya a desarrollar las primeras audiencias. El viernes vamos a tener la primera audiencia unilateral. Vamos a desarrollarla, su servidor y otros colegas que nos van a apoyar. Y esta audiencia pues la vamos a realizar el viernes. Y va a ser una audiencia unilateral en relación a solicitud judicial para practicar o para realizar diligencias de investigación. Y la semana siguiente pues vamos a tener la audiencia de orden de aprehensión y posteriormente audiencia de primera declaración del imputado. Y posteriormente también otras audiencias que realizarán algunos grupos que vamos a decidir en su momento. Pues bien, como ya en base al caso que se planteó y con la respuesta que dio la compañera, pues lo viable jurídica y procesalmente en este caso es la aprehensión o detención. Ahora bien, ¿qué es, digamos, para proceder a la detención o para restringir la libertad de una persona? Recordemos que la Constitución garantiza la libre locomoción, que es una garantía constitucional, y que esa libertad únicamente puede ser coartada o limitada siempre y cuando que concurran situaciones que la Constitución y el Código Procesal Penal regulan. Entonces, pero previo a ello,
digamos, ¿en qué casos procede la detención de una persona? Independientemente que ya existe un delito, que ya existe una investigación. ¿Cuáles son los supuestos que la Constitución y el Código Procesal Penal exigen para que un juez pueda detener a una persona, digamos, ordenar la aprehensión de una persona, o bien la policía proceda a la detención? Buenas noches, licenciado. ¿La solicitud de la misma? Perdón, solicitud de la misma. Ajá. Ajá. Licenciado, ¿es por orden de juez o que sea fragante, en fragancia? Ajá. O sea, esos son supuestos, que haya orden judicial, que haya flagrancia. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere opinar? Bien, en efecto, digamos, es imperativa la concurrencia de flagrancia, cuasi flagrancia y orden judicial. Son los tres supuestos que la ley permite o la ley regula para que pueda procederse a la aprehensión de una persona. Vamos a ver más adelante esos supuestos, pero previamente, ¿cuál es el fundamento legal de una orden de aprehensión emitida por un juez? Existen artículos en la Constitución y concretamente en el Código Procesal Penal, y además también el artículo número 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Podemos encontrarlo en alguna referencia en otros tratados y convenios internacionales, como por ejemplo el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, ¿ya? Que también son convenios internacionales. Entonces, si vemos rápidamente el artículo 2 de la, y 6 y 11 de la Constitución, vamos a establecer que la ley suprema regula y garantiza, pues en este caso garantiza la libertad, pero también al mismo tiempo la Constitución pone un límite al ejercicio de ese derecho individual. Recordemos que los derechos constitucionales, las garantías constitucionales no son absolutas, pueden limitarse, pueden restringirse, siempre y cuando se dé de conformidad con la Constitución y el Código Procesal Penal y convenios internacionales. En ese sentido, entonces, veamos que la Constitución en el artículo 2 habla de la libertad, que en Guatemala todos somos iguales en derechos y obligaciones y en dignidad. Y también el artículo 5 habla de libertad de acción, pero fundamentalmente el artículo 6, si alguien le pudiera dar lectura al 6 de la Constitución para refrescarnos un poco estos aspectos. Mar López dice flagrancia. Artículo 6. Detención legal, dice. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante, delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, la misma Constitución dice que ninguna persona puede ser detenida o presa. En este párrafo está garantizando la libre locomoción, que todo ciudadano es libre de conducirse, de no tener ninguna limitación en términos generales. Sin embargo,
la misma Constitución sigue y dice, sino causa de delito o falta, y en virtud de orden librada con apego a la ley para autoridad competente. Ahí prácticamente la Constitución, por un lado, garantiza la libertad y al mismo tiempo la está restringiendo. Porque dice que si hay comisión de delito o falta, puede detenerse una persona. Por orden judicial, que es la regla general. Sin embargo, también la Constitución señala, dice, se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Entonces ahí encontramos el primer supuesto ahí encontramos prácticamente los dos supuestos. Que la detención procede por orden judicial ante la comisión de un delito o falta. Y también procede por delito o falta en forma flagrante. Entonces, en el artículo 6 encontramos el fundamento de que se puede limitar esa libertad. Ahora veamos el artículo 157 y el 158 del Código Procesal Penal. El 11 también de la Constitución garantiza, dice que por faltas o infracciones a los reglamentos no debe permanecer detenida las personas, cuya identidad puede establecerse mediante documentación, por el testimonio de personas de arraigo o por la propia autoridad. O sea, encontramos ahí fundamentos constitucionales en relación a la libertad como garantía constitucional. Alguien que por favor le dé lectura al artículo 257. Mar López ha levantado la mano, dígame. Sí, licenciado, si gusta yo lo puedo leer. Por favor. Artículo 257. Aprehensión. La policía deberá aprender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantemente después de ejecutado el delito. Con huellas, instrumentos o efectos de delito que hagan pensar fundamentalmente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia, cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Dejémoslo ahí, después hablamos del segundo párrafo. Ok, bien, ahora la pregunta, compañeros, para todos. Imaginémonos que cualquiera de ustedes se va conduciendo por la vía pública y de pronto presencia la comisión de un delito, que una persona está mediante violencia despojando de sus pertenencias a otra persona. Y ustedes pues consideran que para no que en este caso el sindicato evada su responsabilidad penal, digamos, proceden a detener a esa persona y posteriormente entregarlo a la policía. ¿Pueden ustedes como ciudadanos detener a esa persona por haber presenciado que incurrió en la comisión de un delito? No, licenciado. Sí, licenciado. Ajá. El fundamento está en el artículo 6 de la ley de la Policía Nacional Civil. ¿Así? ¿La tiene ahí en la mano? Así es. Por favor, ¿le puede dar lectura? Todos los habitantes de la República deberán de prestar la colaboración necesaria a los miembros de la Policía Nacional Civil en el ejercicio de sus funciones. Pero no dice que puede proceder a la detención. Sí, no, licenciado, yo creo que ahí aplicaría una detención ilegal. Mar dice que no se puede. Vi que el artículo 257 lo regula. 257. Ajá, exacto. Yo por eso le hice a la compañera que no continuara. Porque el segundo párrafo del artículo 257, ahora sí, démosle lectura, por favor, Mar. Claro, licenciado. En el mismo Gracias. caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido justamente con las cosas recogidas al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial
judicial más próximo. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime concurrente los requisitos de la ley, que concurren, perdón, los requisitos de la ley, y que resulta necesario su esclarecimiento. Su encarcelamiento. Su encarcelamiento, en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella en caso en el cual librará el sindicado. Gracias. Bien, como ustedes pueden ver, cualquier ciudadano, cualquier persona que presencie la comisión de un delito, puede detener a esa persona y posteriormente entregarlo a la policía, o como dice la ley, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. Domi, gracias, dígame. Sí, licenciado. Bueno, eso hasta hoy lo aprendí, que sí se puede. Qué bueno. Yo no lo haría porque me daría miedo, pero por eso mucha gente no lo hace por lo mismo, porque digamos que a veces se ven algún asalto o agresión, la gente no se mete y sale huyendo, entonces tal vez algunos ignoran de que sí lo pueden hacer, otros por miedo, igual que yo, pero hay algunos que tal vez lo quieren ayudar a apoyar al que están agrediendo, pero no lo hacen por lo mismo que no sabían, igual que yo. Pero yo no lo haría por miedo, por seguridad. Qué pena. Gracias. Rudy Humberto Marscal dice que no lo entregan, sino lo linchan. Y es cierto, en algunos casos eso ha ocurrido, sobre todo cuando hay muchedumbre. Digamos, detienen al imputado, lo queman, lo linchan. Y esa es una realidad, lastimosamente. Sin embargo, pues eso no es justicia. Eso, como muchos dicen, hacen justicia por su propia mano. Pero eso no es hacer justicia, eso es incurrir también en comisión de hecho delictivo. Que un asesinato, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente no es pues que... Y muchas veces la población recurre a ello porque ya no cree en la justicia, porque ya no cree en las instituciones que administran justicia. Hay muchos factores que inciden para que la población asuma esa actitud y no estoy justificando esa actitud. Por supuesto que no, yo la deploro, la reprocho. Sin embargo, pues se ha dado lastimosamente. Pero no es hacer justicia porque prácticamente ahí la población está también cometiendo un delito. ¿Ya? Y más grave aún, imaginemos que es robo, por el robo de una gallina, por el robo de algo, que lo linchen, lo asesinen, lo quemen, etcétera, pues ahí el delito que se comete contra el victimario es mayor. Sin embargo, lastimosamente en nuestro país, pues se da ese tipo de situaciones. Mar López, dígame. Licenciado, y cuando es este caso, bueno, le voy a platicar de un caso que acaba de pasar cerca de la colonia hace no más de 15 días. Agarraron a un ladrón, cabal en el momento en el que se estaban robando una moto, lo bajaron de la moto que se estaban llevando porque iban dos y lo vapulearon aquí cerca de mi casa. A los días parece que se murió la persona porque lo golpearon así bruscamente. Eran un montón de personas y todos esos hechos quedaron grabados. Entonces, en ese caso, el Ministerio Público está obligado a perseguir a las personas que incurrieron en ese delito. Por supuesto. Si tiene elementos de oficio, podría ser, si tuvo conocimiento, con este caso, a través de las cámaras o vídeos, o bien porque denuncie la familia de la persona que lincharon y que mataron. Entonces, por supuesto que debe investigarlo, porque ahí prácticamente hay comisión de delito. Ya, entonces, sí se debe investigar definitivamente. E incluso en Guatemala ya hay, creo, si no estoy mal, o 2 casos en los cuales ya algunas personas han sido condenadas por haber aprendido a algunas personas, haberlas quemado, etc.
Creo que hay dos casos, no recuerdo en qué, pero sí hay dos casos que se cumplen. Licenciado, igual hace poco escuché que estaba un ladrón y lo detuvieron y le pegaron tan fuerte que luego pues el ladrón demandó a las personas que lo detuvieron y le pegaron, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, que en vez de solo detenerlo, también pues agarraron justicia por sus manos. Y le salió peor porque ahora el ladrón los demandó a ellos, ¿verdad? Y hay prueba de que ellos le pegaron. No, y lo más triste en estos casos es que a veces las personas que han linchado son inocentes, sencillamente porque dicen él fue sin ningún medio de prueba que lo incrimine o que lo vincule a la comisión del delito, y a veces en algunos casos pues ha habido gente inocente, ¿verdad? Entonces, y como decían ustedes, por esas razones, pues cuando nosotros presenciamos la comisión de delito, pues generalmente no intervenimos, no participamos, como decía Domi, por temor a represalias, a venganzas o que atenten contra nuestra vida, integridad física o nuestra familia, etcétera. Dice Ángel Pérez, no sé, ya no alcancé a ver lo que escribió Ángel, no sé si podría hacerlo verbalmente. Sí, licenciado, solo tengo la pregunta de que en el caso de que tengamos la posibilidad de aprender a alguien que ha cometido un delito y no lo hagamos, incurrimos en comisión por omisión. Posible, sí, porque digamos, la ley pues nos da esa facultad, ¿verdad? Dice pero, la por ley, ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, si temiéramos hacerlo, porque, por ejemplo, si fue un robo con armas. Bueno, sí, no, por supuesto, digamos ahí, digamos, también existe un riesgo de que el ciudadano que intervenga, y ha pasado muchos casos en los cuales por intervenir o ayudar a la persona, y si son 2 o 3 delincuentes, o tal vez no delincuentes, sino sindicados, pueden accionar el arma y matar a la persona que está auxiliando, ¿no? Dice, los testigos no se presentan a declarar. Entonces, Shui Humberto más dice que pues lo dejan en libertad o etcétera. Entonces, sin embargo, pues sale estos comentarios a razón de que el Código Procesal Penal en su párrafo segundo, artículo 257, pues autoriza a que cualquier ciudadano pueda detener a una persona siempre y cuando sea flagrancia o cuasi flagrancia. Vamos a explicar en un momentito lo que es la flagrancia y la cuasi flagrancia lo regula el artículo 257. Bien, ahora en cuanto al otro fundamento está en el artículo 7, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también se refiere a lo que es la orden de aprehensión de una persona. Y la Convención Americana, en el artículo 7, numeral 2, dice, nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Bien, preguntas, además de las que ya se plantearon. Bien, dejamos entonces a un lado lo que es el fundamento legal y nos referimos a los presupuestos de procedencia, los que ya mencionamos. ¿En qué casos procede la detención de una persona? Pues claramente el artículo 6 de la Constitución y el artículo 257 del Código Procesal Penal hablan de flagrancia. La Constitución pues no desarrolla lo que es flagrancia. Sin embargo, el artículo 257 sí desarrolla qué debemos entender por flagrancia, y es un tema que ustedes ya conocen y dominan, porque pues en los diferentes
cursos de derecho penal, sustantivo y procesal, pues ya se ha hablado en vastedad con, digamos, lo relativo a este tema. Sin embargo, el Código Procesal Penal, que es bastante claro en ese sentido, señala, dice, se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá, bueno, ahí está la flagrancia. Cuando el sindicado es sorprendido en el instante, en los instantes o momentos en que está, digamos, procediendo a la comisión del delito. Y por eso, pues, si la policía casualmente pasa por el lugar, pues lo detiene en ese preciso momento. Esa es la flagrancia. La cuasiflagrancia dice continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Y la cuasiflagrancia lo regula el artículo 257 en el párrafo siguiente. Y dice, procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. Por eso se llama cuasiflagrancia, porque no es sorprendido cometiendo el delito, sino instantes o momentos inmediatos o posteriores. Por ejemplo, digamos, casualmente va pasando una autopatrulla por la 18 de la zona 1 de la ciudad. Y momentitos antes una persona fue víctima de un robo. Sin embargo, hubo testigos que presenciaron la comisión del delito y paran a la autopatrulla. Le dicen, mire, y la persona que va corriendo a unos tantos metros le acaba de robar a esta persona. Entonces la policía no sorprendió al sindicado cometiendo el delito, pero tuvo una información inmediata de que esta persona había cometido el hecho. La policía inicia la persecución, cuadras más adelante lo aprende, lo detiene. Y al practicarle un registro, le encuentra el reloj de la víctima, y la billetera de la víctima, el celular de la víctima. Entonces, y pues ahí se presume. Y la víctima dice, esos objetos les acaba de quitarle a cuasiflagrancia. Cuando procede la detención, momentos o instantes posteriores y que tienen que ser continuos, ya en el ejemplo que yo les planteé, allí se da la cuasiflagrancia, porque la policía no sorprendió al sindicado cometiendo el delito. Sin embargo, a raíz de las declaraciones de los testigos que presenciaron la comisión del hecho, sindicaron y señalaron a la persona que huía. La policía lo sigue, lo detiene y le encuentra objetos del delito y que son reconocidos por la víctima. Entonces, por eso dice la ley, dice la policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Pero lo importante aquí en la cuasiflagrancia es que debe haber continuidad, ¿ya? Si no hay continuidad no se daría flagrancia. Imaginémonos que el sindicado cometió el hecho delictivo y la policía se entera a los 3 días y le dicen, mire, casualmente la víctima o un testigo que presenció el hecho delictivo y le dice a la policía, mire, la persona que va ahí hace 3 días fue la que le robó a otra persona tales objetos. Ahí no procedería la detención porque ya no hay continuidad, ¿ya? Entonces, ahí lo que tendría que hacer la policía, entonces, pedirle al Ministerio Público que solicite
la orden de aprehensión. Como dice Byron, procede solicitar la orden de aprehensión. Entonces, encontramos ya que, por un lado, la flagrancia y por otro lado, la cuasiflagrancia. Y finalmente encontramos la orden judicial. La jurisdiccional emite a requerimiento del Ministerio Público. Cuando iniciamos la clase, pues planteaba yo el ejemplo, el caso hipotético, a efecto de que, digamos, estableciéramos que, digamos, cuando el Ministerio Público ya cuenta con elementos o medios de investigación que hagan presumir o suponer la participación del sindicado en el delito, pues acude al juez, como decía el compañero, con base en el artículo 109 del Código Procesal Penal, que señala que todas las actuaciones o diligencias son verbales, pues acude al juez a pedirle una audiencia para solicitarle una orden judicial de aprehensión. El juez señalará esa audiencia, día, hora y lugar, y en esa audiencia el Ministerio Público va a plantear sus argumentos, va a presentar los medios de investigación con que cuenta para solicitar esa orden de aprehensión. Y el juez, Ligia, dígame, Ligia. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. Dígame. Fíjese que tengo un compañero de trabajo que él me estaba haciendo la pregunta cabal hace 2 días, pero a él siempre que va a distinto lugar lo detienen porque tiene una orden de aprehensión, pero no sé cómo es de que la policía logra dar con que él tiene orden de aprehensión, porque él dice que se dirigía a la zona 1 y la policía lo detuvo y tiene una orden de aprehensión, pero no sabe por qué. Es que no, mire, tendría que saber por qué. Porque la policía, veamos el artículo 7 y 8 de la Constitución. Y por favor le da lectura. Claro que sí, ahorita. Artículo 7. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivo de su detención, autoridad que la ordene y luego en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe, y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Gracias. Ahí el artículo 7 de la Constitución exige, manda, que toda persona detenida debe ser notificada en ese momento. Y la dice su detención. La policía le dice que es una orden de detención contra suya. El juez primero criminal recibió el delito de robo por denuncia presentada por Juan Pérez López en su contra. Ahí le está haciendo saber. Aquí, como decían unos compañeros, el problema ahí puede ser que hayan homónimos, que él tenga un homónimo y que lo confundan. Pero de todas maneras, si lo han detenido varias veces, yo creo que ya debió haber solventado esa situación. Eso era lo que me preguntaba. Acudir a la policía a que verifiquen, digamos, los datos personales, que establezcan con las impresiones dactilares si se trata de la misma persona o no, etcétera. Entonces, ahí hay mucha negligencia de él, porque si lo han detenido varias veces y siguen deteniéndolo, pues realmente, aparte de que la policía también posiblemente incurre en alguna responsabilidad, pues él como más interesado puede realmente solucionar esa situación, porque si no va a seguir dándose la misma circunstancia, lo van a tener y detener. Y yo creo que a estas alturas la policía también ya debió establecer que no se trata de la misma persona.
Sí, tiene razón, licenciado. ¿Eso puede ser por pensión alimenticia también? Disculpe la pregunta. Si hay una orden de aprehensión por negación de asistencia económica, que es un delito porque él no cumplió con la obligación de funcionar, digamos, para, digamos, los medios económicos para la manutención de sus hijos o de su esposa, pues por supuesto, si hay una orden de aprehensión por ese delito, procede su detención. Ah, está bien. Gracias, licenciado, por aclararme. Dios lo bendiga. A la orden. Y también para fortalecer lo que señala el artículo 7 o el 8, sí, Domi. ¿Quiere que lea el artículo 8 de la Constitución? Por favor. Está bien, con mucho gusto. Artículo 8, derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Muchas gracias. Pues tanto el artículo 7 como 8 allí, digamos, es obligación de la policía. Y sobre la mención que no el mal, lo que se hace el que recuerdo en cuanto a asistencia alimenticia, cambian de dirección, les llega la notificación, hizo esto y cambian, lo sorprenden porque sí me no sé si está localizado el sindicato, pero ya no vive ahí, ya no trabaja ahí, se fue del país, etcétera. ¿Cuándo esté vigente esa orden de aprehensión? Sí, Kevin. Buenas noches. Yo, una uno de ellos metió un hecho delictivo del cual le da un robo y lastimó a la persona y le dio un rostro y todo. Pero esa persona, por el hecho que había cometido, lo que decidió fue irse aquí de Guate. Manos más grandes, tenía mucho parecido y como al año la persona empezó a buscar trabajo y fue a sacar sus papeles policiales. Cuando se presentó, le presentaba ya una denuncia, una orden de captura, y en un momento capturaron, pero él decía que él no era, incluso dijo que era su hermano, pero la persona sí declaró ante él primero y lo acusaron, e incluso ahorita está preso, pero ese no fue, y no tenían cómo entrar, lo contrario realmente. Sí, pero usted me dice ahí que la víctima los indicó a él. Sí, como tenían mucho parecido, porque como eran hermanos, tenían mucho parecido, pero en realidad no eran gemelos, tenían como un año de diferencia y mucho, pero sí tenían mucho parecido. Ya.
Bueno, sí hay un conflicto porque, digamos, por un lado existe la sindicación de la víctima, ¿verdad? Y otra cosa es también, la única forma de solucionar ahí posiblemente el problema es que el hermano regrese y venga y ahí sí que asuma la responsabilidad, señalando que no es su hermano, sino que fue él, etcétera, ¿no? En tanto no se demuestre que él, que está detenido, no fue, pues obviamente, bueno, ahí también el Ministerio Público, como parte de su investigación, tendrá que agotar todos los medios de investigación para demostrar si es o no es el que está detenido. ¿Ya? Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Sí, Jonathan. Jonathan Pacay. Buenas noches, Lick. Solo con una consulta. Yo tengo entendido de que cuando a las personas son llamadas a citaciones a juzgado, se lo notifica ya sea por correo, por llamada o por mensaje. En este caso, si a mí como en 2, 3 casos me han llegado por mensaje de texto citaciones a juzgado a nombre de otras personas. Tiene incluso número de folio, actas y número de caso. Ajá. Pero, o sea, no es a mi persona, sino que esa persona a nombre de otra persona. Pero no tiene los mismos nombres y apellidos ni nada. No, solo me han pasado como 2, 3 veces de que a mi número de teléfono llegan citaciones a juzgado, ya sea por manutención, por falta de pagos o por alguna cosa de crédito parecida. Ajá, bueno, entonces para evitar esas molestias, esos inconvenientes que usted tiene y que de una u otra manera lo pueden afectar, mejor ir a las empresas o donde lo estén citando y hacer la aclaración respectiva. Porque si no va a seguir esa situación. Y en una de esas no va a ser que, bueno, no tiene el mismo nombre, por supuesto, pero sí genera algún inconveniente. Ok, gracias, Lick, muy amable. Sensible. Bien, Kevin, ¿qué dice Kevin? Sí, los números de teléfono se reciclan, es cierto. El sindicato tiene ese número, puede ser que el sindicato tenía ese número y es cierto. Y que por eso se esté dando esa situación, ¿verdad? Jonathan, bueno, ya hablamos, ¿verdad? Bien, entonces ya dejando a un lado los supuestos, pues ya una pequeña ahí definición de lo que es una, digamos, orden de aprehensión, ¿verdad? En este caso, pues se dice sencillamente que es la privación de la libertad de la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito. Y así de simple, pues, porque si hay comisión de delito y hay elementos que relacionen a la persona con el hecho delictivo, pues, como les decía, el Ministerio Público pide al juez la orden de aprehensión. Y es importante recalcar lo que yo mencioné hace un momento, a raíz de la pregunta de uno de los compañeros. El juez puede negar esa orden de aprehensión. Y el argumento puede ser que al criterio del juez, los elementos que presentó el Ministerio Público en ese momento en la audiencia no son suficientes, no son convincentes. El juez quiere contar con más elementos que en efecto demuestren la posible participación del sindicado en el delito. Y por lo tanto, pues niega la orden de aprehensión a efecto de que el Ministerio Público recabe más medios de investigación que fortalezcan su tesis de que el imputado pudo haber participado en la comisión del delito. O pudiera ser también lo contrario, que el juez otorgue la orden de aprehensión, que a su criterio lo que el Ministerio Público le presentó en esa audiencia sí es suficiente para presumir que el sindicado ha participado en la comisión del delito. Y como consecuencia, pues ordena la orden de aprehensión. Y pues por supuesto, al ordenarse la orden de aprehensión y al haber sido detenida la persona, pues hay que ponerlo a disposición del juez para que sea escuchado
en relación al delito que se le está imputando, a los hechos delictivos que el Ministerio Público le va a imputar en esa audiencia, en la audiencia de primera declaración. Y por supuesto, también en esa audiencia de primera declaración se tiene que decidir y resolver su situación jurídica. ¿Ya? Bien por falta de mérito, bien que le dicten prisión preventiva, autoprocesamiento, medidas sustitutivas, etcétera, etcétera. Livni, Stephanie, dígame. Licenciado, perdón la interrupción, solo tengo una consulta porque no muy recuerdo. ¿Cuánto tiempo se lleva para notificarle para la primera audiencia? Eso va a depender digamos, de la agenda del juez, ¿ya? Por ejemplo, una persona, bueno, si es flagrante delito, pues es consignada la persona ante el juez de turno, los jueces de turno. Porque hay flagrancia, entonces debe ser inmediatamente, es decir, debe ser dentro de las 24 horas. El juez debe recibir la declaración del imputado dentro del plazo de 24 horas posteriores a su detención. Si es por orden judicial, porque ya hay una carpeta judicial en el juzgado y el juez ordenó la orden de aprehensión, al ser detenida la persona, como lo señala la definición, se pone a disposición del juez que ordenó la aprehensión para que sea escuchado, también dentro del plazo de 24 horas. Gracias, licenciado. Puede ocurrirte, como en la práctica y en la realidad pasa, que un juez de la ciudad de Guatemala ordenó la orden de aprehensión de una persona, pero esta persona es detenida en el departamento del Petén. Obviamente, posiblemente no se puedan cumplir las 24 horas, porque sobre todo en lo que se traslada al detenido a la ciudad para que el juez lo escuche, posiblemente transcurran más de 24 horas. Puede darse el caso. Si eso pasara, entonces, al ser aprendido en el departamento de Petén, se puede poner a disposición del juez penal de Petén para que le haga saber el motivo de su detención y así cumplir con el plazo de 24 horas. Es decir, que solo se pone a disposición del juez penal de Petén para que se le haga saber al detenido los motivos de su detención. Que un juez de la ciudad de Guatemala ordenó su aprehensión porque existe una denuncia en su contra, etcétera, etcétera. Mar López, dígame. Licenciado, disculpe, me surgió una duda. Si ese plazo de 24 horas no se cumple para hacerle saber al sindicado de por qué es aprendido, ¿podría aplicar de parte de la defensa una aprehensión ilegal? Puede argumentar una detención ilegal, por un lado. Por otro lado, también puede dar ahí un incumplimiento de deber, ¿va? Porque se está retardando una diligencia, ¿no? Sí, hay una violación ahí de derechos. Y más, volvamos al artículo 6. Volvamos al artículo 6 de la Constitución que dice, en el segundo párrafo, ahí habla, dice, en el último párrafo dice, los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna autoridad. La policía tiene la obligación de poner a disposición del juez 6 horas al imputado. Luego, aquí viene lo importante. Bueno, todo es importante, pero en cuanto a responsabilidad, dice, el funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Por ejemplo, si la policía excede las 6 horas y no pone posición al detenido al juez, pues puede ser procesados por un incumplimiento de deber. Si el juez no recibe la declaración del detenido dentro del plazo de 24 horas, pues también puede tener responsabilidad penal, ¿ya? Entonces, podría incurrir tal vez en un prevaricato,
también en un incumplimiento de deber o de resoluciones violatorias a la Constitución. Habría que ver el tipo penal que se le podía atribuir a un funcionario judicial si no recibe la declaración del detenido dentro del plazo de 24 horas. Óscar Osvaldo, ahorita le damos la palabra, perdón. Yo les decía que para cumplir precisamente, para no incurrir en responsabilidad tanto la policía como el juez, se cumplen las 6 horas, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la policía? Porque obviamente, en el ejemplo que yo les planteé, sí, la persona es detenida en el Petén por una orden del juez, del juez que ordenó la detención del plazo de 6 horas. Amén que se vengan por vía aérea, pues podrían llegar antes de las 6 horas. Pero si vienen por vía terrestre, pues son 8 horas o más de Petén a la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿qué hacen? Pues la policía lo que hace es poner a disposición al detenido, al juez penal de Petén. Y el juez de Petén escucha al detenido solo para hacerle saber que fue detenido por una orden de juez de la ciudad de Guatemala, por el delito X, por denuncia X, etcétera, etcétera. Ahí ya se cumplió con las 24 horas. Y ya cuando traigan al detenido y lo pongan a disposición del juez que ordenó su detención, ya el juez señalará un día y hora para recibir su primera declaración sobre el hecho y todas las demás circunstancias. No sé si quedó esto. Sí, licenciado, muy claro. Sí, licenciado, gracias. Óscar Osvaldo de León, diga. Sí, gracias, Lick. Fíjese que yo la duda que tenía era de que estas 6 horas cuentan a partir de que la policía detienen a la persona. Ajá. Estando ya en este caso la torre de tribunales, ¿siguen corriendo esas 6 horas? Hasta que lo oye el juez. No, la policía, por ejemplo, una persona detenida a las 8 de la mañana, ¿ya? La más tarde que la policía debe entregarlo es antes de las 14 horas, o a las 14 horas. Puede ser que lo detenga a las 8 y a las 10 ya lo pone a disposición del juez. Ahí cumple las 6 horas. Lo que no puede hacer la policía es pasarse de esas 6 horas. Aunque en la práctica, en la realidad, puede ocurrir lo contrario. Y muchas veces lo que ha ocurrido es que le detienen a las 8 y no lo pusieron a disposición del juez a las 2 de la tarde, pues lo que ha ocurrido en algunos casos es que consignan una hora distinta de la detención. Y fue detenido a las 10 de la mañana, por ejemplo, pero la realidad es que fue a las 8. Pero había que probar ese extremo, ¿ya? Y deducir las responsabilidades respectivas a las autoridades que no cumplen con ese plazo. Ok, gracias. Suele pasar todo eso. Sí, así es. Bien. Entonces ya dejamos a un lado la definición y como les decía, pues la primera declaración la vamos a analizar la otra semana también y también hacer la audiencia de primera declaración. Bien, ahora entonces corresponde a la ejecución de la aprehensión. Es decir, ¿quién ejecuta la orden de aprehensión? Pues las únicas autoridades legalmente, constitucionalmente, la Policía Nacional Civil. Dice por flagrancia, cuasiflagrancia u orden judicial. Por flagrancia, pues la policía actúa de oficio y por cuasiflagrancia igual. Y por orden judicial, cuando un juez ha emitido esa decisión y lo cursa la Policía Nacional para que proceda a detener a la persona. Y luego la ejecución también, ya como analizamos anteriormente, cualquier persona por flagrancia, cuasiflagrancia también está facultada para detener a una persona que esté cometiendo un hecho delictivo. Luego la entrega del aprehendido y cosas recogidas. Ya, cosas recogidas acá pues al detenido, ¿ya?
Vamos a agregarle ahí al detenido. Bien. Entonces, tal y como lo establece el artículo 257 del Código Procesal Penal, que ya le dimos lectura, tanto la Policía Nacional como cualquier ciudadano que detenga por flagrancia o cuasi flagrancia, y en este caso la policía por también autoridad judicial más próxima, entonces, aparte de detener al sindicado, pues la ley claramente dice que se debe inmediatamente ponerlo a disposición, tanto el Ministerio Público, para que el Ministerio Público lo ponga a disposición del juez. Ahí, digamos, si es una persona, un ciudadano que detiene al sindicado, pues lo pone a disposición del Ministerio Público, a de la Policía Nacional o a la autoridad judicial más próxima. Es decir, existe esa obligación siempre y cuando, por supuesto, le encuentren objetos al detenido. Y, como les decía, inmediatamente no solo se entrega a la persona del detenido, sino las cosas recogidas, dice la ley, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. Esto es en cuanto a lo que es el tema de hoy, que básicamente se trató de la orden de aprehensión o también detención, aprehensión o captura, como comúnmente se le llama. Helen, dígame, Helen. Gracias, licenciado. Solo para comentarle, ya no tengo dudas sobre el tema. Lo que sucede es que hoy fuimos a hacer la tarea que usted nos había solicitado respecto a la querella. Ajá. Pero en la resolución de trámite nos dijeron que no la podían dar porque todavía estaba en proceso, ¿verdad? Y que Ya. si queríamos alguna, que teníamos que ir al archivo. Ya. Sí, podrían ir al archivo digamos, sí. La verdad es que si están en trámite tienen razón, porque, digamos, aún están prácticamente ventilándose la situación. Y sí, en archivos sí hay casos fenecidos, y entonces ahí sí les pueden proporcionar un decretito. ¿Eso en dónde sería? El archivo creo que estaba en la torre de tribunales, no en la torre, sino en la Corte Suprema. Pero Ángel Pérez dice que a él sí le dieron copia. O si no... Ay, compañero, la puede compartir. Si no, también puede ser que ya no esté ahí, sino esté en el edificio Jade, que veo Séptima Avenida, zona 1. Pero habría que averiguar, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que como las querellas son diferentes, entonces no podríamos... Sí, pero digamos, prácticamente los decretos van a ser casi similares. Lo que va a cambiar es la fecha, nombres, delito, pero en su mayor parte el contenido va a ser el mismo, ¿va? Que se le da trámite, etcétera, etcétera. Ok, gracias, licenciado. Bueno, Sonia Elizabeth. Licenciado, buenas noches. Solo tenía una duda. La orden de aprehensión, digamos, así como el caso de que comentaban, la persona que se fue del país, si esta persona ya no está y se quiera una orden de aprehensión y esta persona ya no regresa al país, ¿esta orden sigue vigente por cuánto tiempo? Pues realmente ¿O llega un momento en el que ya, la ley no establece un tiempo, como dijimos, como otros casos de 5 o 6 años. Mientras la persona no sea detenida, esa orden de aprehensión está vigente. No hay un plazo, digamos, establecido en la ley que diga 10 años, 5 años, no. Y es más, hay casos en los cuales muchas veces las personas, como usted dice, han ido del país. Recientemente ocurrió un caso donde una persona había evadido su responsabilidad penal, se fue al extranjero y al cabo de 15 años, creo yo, regresa y al ingresar al país, en el sistema, como en el aeropuerto, hay una delegación de la Policía Nacional
y otras instituciones, Ministerio Público, etcétera, determinaron en el sistema que había una orden de aprehensión contra esa persona que estaba ingresando al país y en ese momento fue detenido. Por un lado, por otro lado, pues también se podría, si se sabe dónde está esa persona, se podría pedir su extradición, ¿no? Licenciado, disculpe la duda. Si el Bueno, permítame, solo le voy a contestar aquí a un compañero que habla ahí de la prescripción. Si el delito ya prescribió, pues eso tendrá que, de todos modos, la persona es detenida, es puesta a disposición de un juzgado y ya será la defensa que alegue que ya prescribió el delito, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras lo deben consignar y que aclare su situación jurídica ante el juez que ordenó la aprehensión. Licenciado, perdón, solo sería tan amable de poder poner la diapositiva número 6. ¿Esa es? Sí, gracias. No. ¿Alguien más quería preguntar algo? Licenciado, me surgió la duda de que si por cualquier delito se puede solicitar extradición o hay alguna tipificación. La ley de extradición contempla que no se puede pedir por delitos políticos y conexos. De ahí por cualquier. Y ahí sí, digamos, la ley de extradición contempla incluso esa circunstancia, pero también ahorita le complemento la respuesta. También el artículo 8 del Código Penal. Usted puede leer el artículo 8 del Código Penal, por favor. Con gusto, licenciado. Artículo 8 del Código Penal, extradición. La extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Ajá. Cuando se trata de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. Ajá. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos ni por delitos comunes conexos con aquellos. Ajá. Ahí está la respuesta también. Gracias, licenciado. A servirle. Claudia Lorena. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Quería hacer dos observaciones, Lic. Para empezar, la primera, reconfirmando la información que usted daba hace unos minutos atrás. El archivo general se encuentra nuevamente, como usted había dicho, siempre en Torre Tribunales, Lic. Bueno. Sí, digamos exactamente en el sótano de la Corte Suprema, creo que está. Sí, si no estoy mal, sí, Lic. Y con referencia a la clase que usted estaba impartiendo, Lic, tengo una pequeña duda con referencia cuando usted explicaba el tema del cuasifragancia. La duda que yo tengo es, ¿qué pasaría, Lic, si aplicáramos el artículo 203 del Código Penal que habla con referencia a las detenciones ilegales? Dice que las personas, la persona que encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien proporcionare el lugar para la ejecución de este delito. Según lo que yo entiendo, Lic, es de que en su momento nosotros como personas individuales no podríamos retener a una persona o entregarla a las autoridades competentes, sino que tendrían que hacer los oficiales de la PNC. Gracias, Lic. No, mire, haciendo esa aclaración, si analizamos bien el artículo 203 del Código Penal, dice, la persona que encerrare, el primer supuesto. Si usted como ciudadana aprende a una persona por flagrante delito y lo entrega inmediatamente a la policía, no incurre en ninguna responsabilidad penal. Incurriría si no lo hace, pero ya hablábamos de que por diversas razones generalmente no se hace. Entonces, y luego dice, o detuviere a otro privándolo de su libertad. Ahí solo que usted privara a esa persona sin ninguna justificación, sin ninguna causa, sin ningún motivo.
Por esa razón podría usted incurrir en responsabilidad penal, en una detención ilegal. Pero lo que practicamos, lo que regula el artículo 237, la ley la está faltando a usted. Lo que debe hacer usted es decir a la persona inmediatamente llega a la policía y se lo entrega. O usted llega al Ministerio Público o a un juez, etc. Entonces, ahora, si usted detiene a una persona sin ninguna justificación, la encierra o la pide acertar sin ningún motivo, ahí sí puede incurrir. Ok, muchísimas gracias por la aclaración, Lick. Gracias. Para servirle. Bien, compañeros, Virgilio ha levantado la mano, díganme. Buenas noches, licenciado. Ya saliéndonos del tema un poco, y perdón por las molestias, pues yo soy integrante del grupo 21. No sé si ya tendremos. Sí. Ahorita iba a hablar de su grupo 21, le corresponde investigar el delito de falsedad material, regulado en el artículo 321 del Código Penal. Falsedad material. ¿Me escuchó? Está bien, muchas gracias, licenciado. Para servirles. Sí, yo iba, no sé si está presente Saraí Sierra. No, licenciado, ella es nuestra coordinadora. ¿Y Daniela Abigail? Tampoco. Bien, entonces ya, como usted es integrante del grupo, por favor, hágale conocimiento a todos que les toca investigar el delito de falsedad material, como les decía, estipulado en el artículo 321 del Código Penal. Bien, compañeros, si no hay ninguna otra duda al respecto del tema de hoy, pues entonces damos por concluida nuestra actividad de esta noche. Feliz noche, Lick. Y recordarles que el día viernes pues tenemos la primera audiencia. Gracias, Lick. Feliz noche. De acuerdo, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Descansen. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.